Bueno, mi pequeño aporte para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Quiero compartir una clase en la cual estoy participando, que es un curso de liderazgo adaptativo, una plataforma llamada LISA. La profesional Jessica Vargas nos contaba hoy acerca de comunicación asertiva, pero tuvimos una parte especial en torno a la comunicación con la mujer rural, en torno a planeación estratégica con este tipo de comunidades, y cual considero importante compartir para que todos y todas podamos conocer un poquito de la experiencia de estos profesionales que pues bueno nos ayudan a mejorar nuestras capacidades de liderazgo. Entonces los dejo ahí con el video. Este tema de estereotipos de género, eh, porque por ejemplo aquí en Boyacá yo no voy a simplemente a llegar y decirle a las mujeres campesinas, es que usted ya no tiene por qué cocinarle a su hombre, al hombre, a su esposo, ya no tiene que hacer, o sea, digamos que son cosas que aunque uno quisiera que cambiaran, pues no se puede hacer así porque pues hay otras dinámicas, hay también toda una construcción histórica, social, y por eso vuelvo y digo que es allí donde la comunicación se hace bastante importante y efectiva. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, dentro de la población que se ha hecho, por ejemplo, con las mujeres campesinas, entonces se les ha ayudado, por ejemplo, con proyectos productivos, agrícolas, artesanales para que ellas sientan que se han empoderado económicamente y de esta manera también empiecen a ver que no tienen que depender necesariamente de un hombre y de que las mujeres también pueden manejar su propio dinero, claramente sin causar, es decir, uno no puede llegar allá a causar miles de separaciones, pues, y a decirle a las mujeres que simplemente ya no estén con ese hombre porque no, o sea, es decir, no podemos simplemente llegar a cambiar, pero todo esto es un proceso en donde la comunicación se hace bastante importante para poder comunicar de otras formas cómo ellas pueden cambiar sus realidades. Esto hablándolo en términos de mujeres, pero también es aplicable para todo. En ese sentido, entonces, bueno, importante hablar de el tema de los estereotipos. Ahora hablemos de un término que es bastante importante. No sé si alguno tenga algún ejemplo de algo que les haya, digamos, ocurrido en algún momento de todo hasta donde hemos hablado, que quiera comentar alguna experiencia en cuanto, por ejemplo, a estereotipos de género dentro de sus poblaciones. Santiago. Bueno, el que en ese momento preguntaba que en el caso de mi comunidad hemos evidenciado que durante los procesos formativos muchas de las mujeres que participan tenían diferentes tipos de problemas para participar. Uno es que a veces decían, oiga, no puedo hacer nada o me tengo que ir porque no hice almuerzo o ya va a dar la hora de salida de los chicos del colegio si tienen las que tenían hijos y que, bueno, que podíamos hacer los líderes o los proyectos en torno a estas cosas que sucedían y pues ahí la profe nos va a compartir la respuesta. Bueno, la profe va a responder, pero también una compañera dio un aporte importante a temas comunicativos en temas políticos. Entonces la discusión se torna interesante, entonces bueno, ahí los dejo para que escuchen un poco lo que dice la compañera. Vale, Profe, gracias, Santiago. Sí, ahora sí. sí. No, la pregunta es más o menos difícil. O sea, hay un lenguaje estructural hegemónico que nos han enseñado, ¿cierto? Ese lenguaje se utiliza en casi todos los aspectos de la vida, incluso para la parte de los estereotipos. Por ejemplo, los que a mí más me tocan son los que hablan mal de la juventud. A mí como ingeniera, pues sí me han discriminado por mujer, pero he encontrado que incluso en el campo de humanas, donde la gente debería ser más comprensiva con lo que es la política, entonces en espacios de una conferencia que incluso está en el marco de estos espacios, dicen, no, no vamos a hablar de política. Yo hago parte de un partido político víctima de genocidio y es durísimo que queramos censurar eso cuando precisamente por censurar esa parte de la historia, por censurar esas ideas y esa visión que es de lo que puede ser en realidad la política, cuando en realidad se refieren a prácticas politiqueras, ¿sí? Nos ha hecho mucho daño. O sea, con los judíos empezó así, empezó con, bueno, no vamos a decir que somos judíos, por ejemplo, porque no nos la montan en el trabajo,
Entonces, yo sí creo que es importante nombrarse desde la perspectiva de uno. Soy una persona de izquierda, y que cambiar ese discurso hacia la estigmatización no es que uno es un mamerto o una mala persona o que quiere todo regalado o que quiere, no sé, quién sabe cuáles son las fantasías que alimentan pues el discurso contra la izquierda. Pues quisiera aprovechar como este momento primero para comunicarle a todos mis compañeros que deberíamos cambiar como si hay algún tipo de expresión contra eso, educarnos un poco más porque creo que esto parte de la ignorancia. Y segundo, sí, cómo hacer como para no forzar como a lo maldita sea ese cambio, sino pues como tú dices, o sea, entrando más suavemente como preguntó el compañero. Bueno, pues, o sea, es decir, es muy difícil, es decir, no, lo que ustedes mencionaban, lo peor que podemos hacer como líderes es entrar a lo maldita sea, porque de una vez vamos a crear una barrera y un obstáculo, primero que todo, ¿no? Segundo, siempre tenemos que tratar de adecuarnos a las personas, es decir, como mencionaba Santiago, y yo, digamos que también se los cuento como persona que está trabajando en temas, en muchos proyectos con la vicepresidencia, con enfoque de género, étnico, de derechos humanos, etcétera. Por ejemplo, muchas veces nuestra pregunta es lo que mencionaba Santiago. Bueno, queremos llevarle capacitaciones a las mujeres de la vereda, de no sé dónde, de tal lugar. Pero resulta que las mujeres, sobre todo ellas en horas de las mañanas, tienen que estar haciendo tareas de la casa o tareas de cuidado, entre comida para el esposo, si tienen obreros, etcétera. Y luego en la tarde resulta que ya llegan los hijos del colegio y tampoco pueden dejar a los hijos solos. Entonces ahí uno, por ejemplo, ¿qué hace? Empieza a implementar distintas estrategias porque como lo decía Santiago, al comienzo no podemos llegar a decirles, no, es que estas son las capacitaciones, estos son los horarios y si les gusta bien y si no, pues ustedes son las que se pierden la oportunidad. Pues nadie les va a asistir porque es que pues ellas van a decir, pues yo no puedo dejar de hacer mis tareas, mis quehaceres por ir a asistir a una capacitación que quién sabe si me sirva, quién sabe si no. Entonces ahí, por ejemplo, digamos en este ejemplo que les menciono, ¿qué se piensa? Entonces, primero uno hace como un diagnóstico y mira más o menos cuáles son los horarios en donde las mujeres tienen, digamos, horas libres y espacios quizás muertos. Entonces, bueno, puede ser que después del almuerzo o después de las 5 de la tarde, no, pero es que después de las 5 de la tarde ya es muy tarde para ellos. No, entonces que los sábados, no, pero es que los sábados también hay obreros. Entonces, uno siempre antes de llegar a un territorio con un proyecto, uno tiene que conocer el territorio, porque es que a veces nos pasa que llegamos a territorios y vamos a implementar una estrategia, ah, no, es que nadie quiso venir, no, ¿qué tal desaprovechando esa oportunidad? Pues no, porque realmente los que estamos mal somos nosotros al no hacer un diagnóstico antes de la situación del territorio y de las dinámicas del territorio o de la población. Entonces, por ejemplo, ¿qué salidas hemos encontrado nosotros para algunos proyectos? En algunos, en algunos casos hemos logrado, digamos, hacer, por ejemplo, con las casas donde cuidan los niños, es que se me olvidó la palabra, ahora se me fue, en donde hogares, no sé, hogares de cuidado, realmente no me acuerdo el nombre. Entonces se hacen, por ejemplo, se hacen alianzas en donde, por ejemplo, sobre todo después de almuerzo, como a eso de las 3 4 de la tarde, cuando ya están los niños en la casa, entonces se hacen alianzas con estos lugares de cuidado para que puedan cuidar a los hijos de estas mujeres mientras ellas están en capacitación. Otra opción, por ejemplo, puede ser contratar una persona específica para que pueda hacer la tarea de cuidado de todos los niños de las mujeres participantes. Pero cuando nos damos cuenta de esto, antes de, o sea, cuando uno hace un diagnóstico, si nosotros no podemos, y pasa mucho, o sea, pasa muchísimo en Colombia, que llegamos a aplicar proyectos en donde ni siquiera conocemos a la población y por eso es que cuando llegan a realizar proyectos o no salen bien o no les va bien,
porque no conocen realmente las dinámicas y las necesidades de las poblaciones. Y como les mencionaba, quizás las mismas necesidades de, por ejemplo, las mujeres rurales de Soacha no sean las mismas necesidades de las mujeres rurales de Boyacá o del Pasto o de Chocó. O sea, todo eso porque hasta el clima implica un cambio, hasta... Digamos que hay muchas cosas que hay que ver dentro de los territorios y es por eso que quizás a veces cierto tipo de proyectos no son aplicables en otras regiones. Yo les cuento esto como a manera de ejemplo, pero a lo que yo voy es que no podemos llegar de una a esperar y a cambiar pues el pensamiento y las construcciones sociales y culturales dentro de un territorio, sino que uno al comienzo va mostrándole opciones de salida y como decía Santiago, una vez esta población vaya, o sea, empiece a ver los beneficios que tiene el estar dentro de este proyecto o el estar involucrada en tal proyecto que ustedes manejen, empieza a traerles beneficios, no solo económicos, porque también creo que eso es un tema también importante para hablar, porque muchas veces dentro de las poblaciones se le da más importancia a esos proyectos que traen beneficios económicos, pero también hace parte de nosotros y de nuestra manera de comunicar de cómo convencemos a una persona que un proyecto, por ejemplo, que le va a hablar de salud mental, puede traerle beneficio y un beneficio diario y para toda la vida. Para su, o sea, para su realidad y su territorio, ¿no? Que muchas veces nos cuesta, porque a veces, pues no sé, pero a mí también me ha pasado que uno va a un territorio y ellos esperan es que uno o les dé plata o les lleve cosas, y si no, no están interesados en participar. Entonces ahí también nosotros tenemos que empezar a ver, venga, yo cómo convenzo a esta persona que es importante el tema de la salud mental. Entonces yo, por ejemplo, les hablo, obviamente ustedes, y por ejemplo aquí en Boyacá. Aquí hay casos de suicidio, pero uno, o sea, y hay casos de suicidio en las zonas rurales, por ejemplo, pero nadie habla de eso porque eso es como un tema tabú. Y yo lo primero que tengo que hacer es, ok, analizar el territorio y decir, venga, si yo no puedo ni mencionar la palabra suicidio porque aquí eso es un tabú y la gente, mejor dicho, el que se suicida se va para el infierno y no sé qué, porque hay una concepción bastante fuerte con el tema religioso. Entonces, uno primero analiza las dinámicas del territorio y dice, bueno, venga, está pasando tal situación, ¿por qué están pasando los suicidios? Entonces uno empieza a analizar, y yo se los digo por casos específicos también, porque yo trabajé en la alcaldía de Genesano. Entonces hubo, por ejemplo, un caso de un suicidio y fue de una chica que, bueno, terminó con su novio y se suicidó. Entonces, ok, uno entra a analizar esas situaciones y uno dice, bueno, se debe por un tema de amor tóxico, bueno, una relación en donde había violencia, etcétera, pero venga, porque esa niña tan joven tenía un novio tan mayor. No es que en la casa la maltrataban, no. Entonces uno empieza a hacer un diagnóstico de la situación y va descubriendo cosas. Entonces, que por ejemplo se empezó a implementar, y esto digamos que también es importante la comunicación, porque no es lo mismo que yo diga, venga, voy a realizar un taller para padres enfocados en el manejo de crisis con sus hijos, por ejemplo. A decir, vengan, voy a hacer un taller para padres sobre suicidio. O sea, si ven, digamos que como incluso una palabra puede cambiar quizás el interés de la persona y sin necesariamente haber mencionado un tema de suicidio, dentro del taller uno realiza actividades que estén enfocadas a hablar, venga, es importante que los padres tengamos tales y tales temas para que cuando los niños tengan problemas, un tema de escucha entre padre y padre, bueno, etcétera. Entonces, es lo que yo, digamos que es lo que yo les recomiendo de lo que yo he podido ver y analizar. Importante siempre, siempre hacer un diagnóstico de la situación de sus territorios. A veces también creemos que conocemos a nuestro territorio, hasta que vamos y nos sentamos a las reuniones, hasta que vamos a los hogares y nos damos cuenta de las realidades de los territorios. Yo, por ejemplo, les digo, y qué pena que les hable tanto de, pues digamos, de mi experiencia, pero es que creo que es la mejor manera que les puedo ejemplificar. Entonces yo, por ejemplo, sabía que Boyacá era un departamento muy machista.
Y yo decía, no, pues sí, es muy machista. Pero cuando uno se sienta, por ejemplo, a escuchar a las mujeres artesanas, no sé, cuando están trabajando o a ver las dinámicas, entonces uno empieza a ver la violencia económica, uno también empieza a ver casos de violación sexual, pero para ellas no es violación sexual porque resulta que llegó su esposo a la casa borracho y la forzó a tener relaciones sexuales y pues para ellas no es violación porque es su esposo y pues tienen que satisfacer las necesidades de ellos. Y obviamente uno y menos como joven, porque como decía Daniela, a veces nos pasa mucho y va a pasar y va por mucho tiempo. O sea, yo casi ya tengo 28 años y llevo en este tema de liderazgo muchos años y aún todavía sigo siendo, pues me hacen bullying, me molestan por estar en los temas, a veces no solo por ser joven, sino también por ser mujer. Me toca estar validando mis capacidades y mis conocimientos, pero digamos que eso uno lo empieza a dejar a un lado. Claro, es difícil y a veces es agotador y desgastante, pero cuando la gente empieza a hablar, a darse cuenta del trabajo que uno está realizando y de los cambios que uno está haciendo dentro de su población, pues ahí es donde poco a poquito uno va cerrando bocas, como se dice. Porque si nos empezamos a agarrar con la gente, miren, o sea, va a ser peor porque entonces tras de que es joven, es una maleducada, una grosera, una no sé qué, una amargada. Yo, por ejemplo, que hablo sobre todo mucho del empoderamiento femenino, entonces hasta de lesbiana me han tratado. Y pues miren, la única persona que se va a amargar y desgastar respondiéndole a esas personas van a ser ustedes porque esas personas siguen con su vida haciendo lo que quieran. Pero entonces a lo que yo voy es que siempre antes de hablar también y de comunicar, pues estoy adelantándome porque esto era como el final más o menos de los tips, pero uno siempre antes de hablar de verdad tiene que como pensar muchas veces, dos veces lo que va a decir, sobre todo cuando está en momentos de tensión o en momentos de crisis porque a veces nos recuerdan más por las cosas malas que por las cosas buenas. Y puede que ustedes hayan generado un buen proyecto para su territorio, pero un día llegó un político, un candidato, una persona X, les sacó la rabia, el mal genio y entonces ustedes respondieron de la misma manera y entonces ustedes van a ser recordados por eso, no por las buenas acciones, porque lastimosamente todavía somos una sociedad así. Pero entonces lo que yo les digo, a veces no hay que desgastarse y importante, y vuelvo y retomo, es importante, así ustedes estén en su territorio, siempre antes de hacer un proyecto, y se los digo también como persona que está trabajando en temas de proyectos con enfoque de género y étnico y de derechos humanos en presidencia, siempre hagan un diagnóstico de sus territorios. Así crean conocerlos, porque también no es lo mismo aplicar un proyecto sobre, no sé, educación sexual a un proyecto, no sé, agropecuario, por ejemplo, que va a ser muy distinto. Entonces hay que conocer a la población siempre de acuerdo a esas temáticas, siempre es importante hacer diagnósticos. Y lo otro es que no podemos meterle a la gente, pues a lo maldita sea, como decían ustedes, estos cambios de, oiga, no, pero pues deje de cocinarle a su hijo que ya tiene 25 años, que ya haga algo en su casa, ¿no? Pues porque lo que van a hacer es que van a empezar a construir obstáculos entre la relación de esa persona y ustedes. Entonces, es empezar a craneársela. Entonces, bueno, empecemos este proyecto, entonces seamos un poquito asequibles con el tema de los horarios, miremos en qué horarios las mujeres les queda más fácil, hagamos una encuesta de en qué horario, o sea, qué horarios les queda más fácil a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, bueno, a la población con la que ustedes estén trabajando, pero siempre háganlo antes del proyecto y no después de que, o sea, cuando estén trabajando en el proyecto y digan, ay no, sí es que sí me di cuenta que no tuve en cuenta que la mayoría de mujeres son mamás de niños de entre 5 y 10 años y pues les queda muy difícil, ¿no? Entonces siempre hay que, digamos, prever esas cosas. Y pues eso es importante manejarlo con un tema de comunicación. Bueno, esta parte de la conversación se puso más interesante aún, pues una compañera nos empieza a hablar de otros modos de comunicación, entendiendo las necesidades de la ruralidad. Ella es mamá,
es mujer y tiene unas dinámicas que yo creo que para formular proyectos y para trabajar son bien importantes que las escuchemos, porque son alternativas para solucionar problemas, para solucionar problemas de convocatoria que a veces también los enfrentamos. Entonces, bueno, ahí está. Dale, Yo habla. quisiera participar, si es posible. Dale, Lorena, sí. Dale, gracias. La verdad es que estoy un poco mala de la voz porque estoy recién operada, pero quiero participar porque veo que lo ves de un enfoque de captar personas para llevarlas a un lugar. Es decir, que muchas veces en región o incluso con las madres adolescentes y en más madres adultas en Bogotá, y fue uno de los retos que yo le dije a la secretaria de la mujer que tenía que tratar, es llegarle a la gente a su casa. ¿Sí? Como madre se los digo, uno no tiene tiempo jamás, y menos para salir solo para hacer el mercado del diario que el esposo le deja a uno. ¿Sí? Entonces verlo desde la perspectiva de no, que te cuiden los niños, de nada me sirve que me cuiden los niños si tengo más labores en la casa. Desde la Organización de Mujeres Liberales hemos impartido una escuela ya durante 2 años, y es que manejamos las cosas como a la antigüita. Y se los quiero dejar porque sé que muchas de sus dinámicas pues, son buenas, tienen liderazgos súper bacanos. Y es que nosotros a las madres, me incluyo, les dejamos, sí, creo que nadie lo sabía, ¿qué les pasa? A las madres les dejamos cartillas. Y esas cartillas van acompañadas de audios de WhatsApp explicativos, les digo, de las mujeres en regiones, de las mujeres en los territorios, les hablo de Guajira, Chocó, de la Boyacá Profunda, que hace una semana conocí, incluso de las madres adolescentes que en Bogotá pasan desapercibidas por el Estado. Entonces, este tipo de cartillas así materiales, se los digo como madre, la hora en la que una mamá tiene madre son de las 3:30 a las 5, 4:30, no más. Es el tiempito donde uno ya lavó la loza del almuerzo, terminó de arreglar todas las cosas y se sienta a tomarse algo, cualquier bebida, cualquier cosa. Normalmente yo estoy haciendo cursos por todo lado porque soy muy entrometida en muchas cosas, pero las madres tienen ese tiempo libre y es en ese específico momento es en el que se ponen a escuchar su audio de WhatsApp y hacen su actividad en la cartilla. Y territorialmente hay líderes que la idea es que sean muy cercanos y de confianza, que recogen las cartillas, las evalúan y así ellas se forman por lo menos políticamente, se los cuento así. La formación en temas de prevención de violencias que yo llevaba aquí en Bogotá, en Bosa, lo he hecho de la misma manera porque la mayoría de las mujeres lo que hacen es trabajar, atender a su familia en los temas del cuidado y si pueden dormir, porque no les queda tiempo para nada más. Entonces, quería dejarles como ese punto de que usen las cartillitas a la antigüita, dejen tareas así en impresión. Yo sé que es cero ecológico, pero sirve para motivar la participación política, para que cuando ya uno vaya a hacer un evento de cierre, de graduación, de convocatoria en la que la mamá tenga que salir, ella ya haya preparado a su esposo, y no solo a su esposo, sino a toda su familia, a su hijo, destinado su tiempo, para que este es mi ciclo de cierre. Y este día lo separo para mí, y las mamás hacemos eso, ¿sí? Así como separamos día de lavado, día de aseo, ustedes saben, sus mamás en sus casas, siempre separan algo. Entonces, usen a la antigua los métodos de estudio, incluso mi universidad es la UNAD, la abierta y a distancia, la universidad en abierta y a distancia, y ellos comenzaron con radio. Entonces, ¿por qué no meternos a las radios comunales? Ah, venga, regálenos media hora para hablar de liderazgo, porque las madres, y no solo las madres, sino los niños, las juventudes que no logran acceder a internet, ni tampoco transportarse a una escuela, lo que tienen es radio. Yo hago parte de una iglesia que lo que único que hace es invertirle a la radio y tiene emisoras para todo nivel nacional. Y ahí pues uno pues tiene la oportunidad de impartir cositas y demás, pero lo que digo es que hay otros métodos que ya existen, que no hay que inventárnoslos, que no hay que decir, no, vengan y se capacitan, no, la capacitación tiene que llegar incluso a las mujeres. Lo hablo de la participación política de la mujer, ¿no? Porque hace poco estaba en un congreso y me preguntaba que porque en la India tenían los mismos problemas que en Colombia y que en Dinamarca y que en México. Es decir, no estamos sabiendo leer el lenguaje de los jóvenes actuales, es decir, el lenguaje de las mujeres, madres o mujeres que están en estado de violencia, que no lo reconocen, pero lo están, ¿sí? Es uno, pero el lenguaje de los jóvenes es otro.
movilizar jóvenes es fácil. Yo creo que la mayoría de ustedes lo saben, o por lo menos a los que les interesa. ¿Y cómo movilizamos al otro resto que no les interesa? ¿Qué lenguaje estarán hablando ellos? Entonces es una duda que les quiero dejar el aporte del tema de usemos las cosas que ya existen. ¿Se acuerdan los panfletos que uno recibe que, te leemos la mano en las puertas de las casas? Cuando yo vivía en el Amparo en Kennedy me llegaban esos a la casa, que decían como, no, te leemos la mano, que el tarot, que yo no sé qué. Si bien la mamá nunca va a salir de ahí, ese tipo de panfletos, de cosas que llegan a las casas, impactan la vida de las personas que están en la casa. Normalmente uno de joven las desecha, pero las mamás, los adultos, los abuelos, los adultos mayores, depende de la población que nosotros trabajemos, trabajan con cierta tecnología. A los jóvenes nosotros los podemos movilizar por redes sociales, ¿sí? Pero a las mujeres, a los adultos mayores los podemos movilizar por radio, nos podemos movilizar con este tema de las cartillas o temas físicos. Y bueno, en temas electorales eso es un plus porque por eso la gente imprime tarjetas con los candidatos. Sí, la gente se lo mete en la billetera y el día que va a votar saca su tarjeta. ¿Sí me entender? Entonces también, si bien usarlo, y tú lo dijiste al principio, Jessica, y me encantó que lo dijeras, que es que estamos usando mucho las redes sociales, pero no nos podemos olvidar de otros mecanismos que nos permiten ampliar el liderazgo e impactar, así sea, otra vida más, allá en la lejanía, a través de la radio, a través de la cartilla que impartiste, a través de, tal vez en el salón no te van a llegar las 50 mujeres que están haciendo la actividad contigo, ¿sí? Pero si tú te das a la tarea, hola, ¿cómo vas? Hiciste la actividad, es una llamada. Incluso yo he tenido territorios en este trabajo de la Organización de Mujeres Liberales en los que hemos tenido que hacer las clases por llamada porque no les llega el mensaje de WhatsApp, ¿sí? Entonces es un proceso que quería dejarles como otra forma de llegarles a esas poblaciones que ustedes dicen, pero ¿cómo les llegamos a ellos? Se los digo desde la experiencia materno-adolescente y también pues como joven líder que también busco que las mujeres y los jóvenes participen en política. Bueno, muchas gracias, Lorena. Tal cual, lo que ella ha mencionado y lo que yo también les decía al comienzo. Es importante también hacer lo que les decía, siempre hacer un diagnóstico para conocer las realidades de cada población, porque como decía Lorena, puede que algunos sí, algunos puedan tener acceso a internet, otras personas no tienen ni celular, otros no saben ni manejar. Y yo, por ejemplo, les voy a dar también otros ejemplos para que pues de pronto también tengan ideas. Eso que mencionaba Lorena de la radio es súper importante. Por ejemplo, en las zonas rurales, todo el día la gente está escuchando las emisoras, sobre todo las emisoras de los municipios, digamos, de sus zonas. Entonces, por ejemplo, yo en Genesano, de hecho, y que tengo por ahí un programa que después les dejo mis contactos si me quieren contactar, tengo una radionovela en donde hablan todo el tema de los derechos de las mujeres y ese programa se compartía a través de las emisoras. Es una radionovela de la red de periodistas con enfoque de género. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacíamos? También fuimos a las emisoras, llevamos esta radionovela y en ciertos horarios, por ejemplo, como decía Lorena, digamos, sabíamos en qué horarios y se transmitía. Otra cosa también que se hizo es que un día, por ejemplo, se llevó a un grupo jurídico, por ejemplo, a otro pueblo en Ramiriquí, en Boyacá, se llevó un grupo jurídico para que ayudara a atender casos de violencia, de manutención, etcétera. ¿Y cuál fue la estrategia ahí? Fue irnos el día del mercado, que son los domingos, llevar panfletos, como decía nuestra compañera Lorena, llevar panfletos en donde dejábamos unos números, identificábamos ciertos temas de violencia y les decíamos, si usted tiene algún problema, alguna duda, vamos a estar al lado de, pues como en un salón aparte, porque también a veces les da pena que los vean, pues atender estos casos. Pero, por ejemplo, se buscó ese día, el Día del Campesino, donde las mujeres y bueno, toda la población, mucha población, baja al pueblo a hacer sus compras. Entonces aprovechamos ese momento, llevamos los panfletos y les dijimos, si ustedes requieren atención jurídica, estamos aquí al lado, no sé qué. Y realmente fue una estrategia bastante buena porque aprovechamos que ellos bajaban
y pudimos darles una atención, digamos, integral. Pero esto, ¿cómo se hizo? Pues también de comunicación, pues del voz a voz y de una comunicación, pues cara a cara, en donde le indicábamos pues, a las personas que estábamos allí pendientes. De esa manera finalizaba como esta etapa donde hablábamos de comunicación, comunicación asertiva con comunidades, comunicación con mujeres, estrategias de implementación de proyectos específicamente con mujeres madres, con mujeres rurales. Y creo que es importante o la reflexión que hago yo es que hay que entender esos contextos, hay que entender la diversidad que hay también dentro de las mujeres, dentro de los géneros, para que así podamos diseñar proyectos y solucionar problemas a la medida de cada una de las comunidades. Creo que compartir esta clase es mi pequeño aporte a este problema pues estructural. Yo sé que también digamos me sirve para como mejorar, porque también soy víctima de muchas de esas dinámicas que en las mismas yo me crié y que son difíciles de cambiar, pero pues que con estos espacios voy entendiendo. Entonces, nada, un abrazo para todos y todas los que van a ver este contenido, para las mujeres, un abrazo para la mujer rural y esperamos que de alguna manera llegue este contenido a ellos. Muchísimas gracias.